porque cuando quien muere es alguien que tú amas y escuchas que al momento de rezar dice, Señor, apiádame, apiádalo de las tinieblas, sácalo de las tinieblas y de la oscuridad. O sea, imagínate el dolor y la vulnerabilidad para una mamá que su pequeñito está en tinieblas, ¿no? Si tú te das la oportunidad de dejar de aprender y entonces desaprendes y solamente tienes una conexión amorosa, no vas a tener sufrimiento porque nuestros muertos no sufren. Muchas gracias, Luis Felipe, por por levantar la mano ante la solicitud y la publicación de estas personas medicina. Como te dije, este es un podcast en el cual hablamos de este tema precisamente para informar a la gente y para también nosotros crecer, ¿no? Como gente que estamos inmersos en diferentes disciplinas. Y bueno, me estabas diciendo que eres psicólogo clínico y que tienes especialidad en tanatología, pero me gustaría más que te presentaras con la gente que nos está viendo para que ellos también pudieran conocer un poco más de tu trayectoria. Claro. Bien, bueno, pues ahí está. Bien, mi nombre es Felipe de la Cruz, soy psicólogo clínico, aunque realmente elegí especializarme un poquito más en el área de tanatología. Y bueno, pues fue en lo que me he enfocado en todos los enfoques. Yo quise conocer esta parte de la tanatología como la pérdida. La gran mayoría de las personas creemos que la tanatología va como acompañada hacia la muerte y no es como tal, sino es a la pérdida. Entonces, derivado de ello, pues ya estudié criminología, criminalística, intervención en crisis y intentos de suicidios. Esto es como algo más, lo más científico. La parte disciplinaria, que son disciplinas que no son científicas, pero que al final del día también tienen esa conexión para poder ayudar a sanar, pues es hipnosis, Reiki, proceso de cuerpo y acompañamiento emocional. A esto pues le agrego semiología y pues algunas otras técnicas como sonoterapia, técnicas que podemos integrar para poder ayudar a sanar el alma. Muy bien, ¿y desde cuándo te interesó todo esto? Digo, a final de cuentas, eh, hay un salto de lo científico, como estabas diciendo, a esta parte holística, esta parte que es relativamente nueva, porque a final de cuentas, pues nuestros ancestros también y muchas culturas lo practicaban, pero ¿cómo se da ese salto hacia este lado? Fíjate que en algún momento, hace alrededor de 12 años, yo pasé por un proceso de salud de cáncer terminal. Entonces me fui enfocando en toda esta parte del sufrimiento, del dolor, el miedo a la muerte. Y entonces yo elegí crear una asociación para acompañar a los niños con cáncer. En ese tiempo, no sé si aún exista, había una asociación que se denominaba Canica. Entonces visitábamos a los niños y después me integré a un grupo que se llama Risoterapia, que son personas que apoyamos a los enfermos. Entonces, en una ocasión, me tocó presenciar la muerte de un pequeñito y entonces yo veía cómo el sufrimiento de los papás era más grande que el proceso del pequeño. Entonces comencé a observar que el pequeñito que estaba enfermo al final tenía cuidados de manera amorosos, de manera científicos, de manera de todo tipo, tenía cuidados. Había personas que los veían, les llevaban regalos, estaban con ellos, los contenían. Pero al momento de la muerte, observé a los papás solos, ¿sabes? Los observé como cada quien en su esquina, con su dolor. Y entonces yo comenzaba como, casi siempre he sido como un poquito diferente, ¿no? Y me puse como a pensar qué estaría pasando con ellos. Y entonces ahí se me vino a la mente en que probablemente ellos necesitábamos crear algo para ellos y no precisamente para los enfermos. Entonces cuando yo ya estaba en el proceso de la asociación, nos comenta el notario, sabes que es necesario que sea un tanatólogo también quien esté integrado en la formación, porque vean dos psicólogos, una criminóloga y una socióloga. Entonces dije, yo no sabía ni qué era eso hace 12 años. Busqué el diplomado y fue la manera en la que yo entré a la tanatología, Ok. ¿sí? Muy bien. Y así, No, 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 es que entre que se traba un poquito, pero ya.
Ya volviste. Entonces, a final de Ok. cuentas, viste como esa necesidad, o sea, tu intuición te llevó a complementar esta formación, pues aparte de lo que estabas viendo, de la experiencia que estabas teniendo con al ver a estos papás, pues que estaban cada uno en su lado. Y luego también, vemos como los niños, bueno, no sé si te ha pasado a ti, pero como los niños son a veces hasta más fuertes, ¿no? O sea, que un adulto, sobre todo en estas circunstancias que pues, los niños sueltan y nosotros somos los que luego nos apegamos. Entonces, ¿cuál es, dentro de toda la experiencia que has tenido, alguna experiencia, vamos, que te haya llenado o que te haya, pues sí, llenado de conocimiento, de aprendizaje que hayas tenido durante este proceso de tanatología? ¿Alguna experiencia con algún paciente, o con los familiares, ¿no? Que al final de cuentas, por lo que tú dices, en realidad va más enfocado a ellos, ¿no? A la gente que está aquí, pues que se queda. Fíjate que yo comencé a crear algo que de verdad desconozco si alguien más lo haga, pero por lo menos aquí en la ciudad de León, yo comencé a hacerlo y he ido a otras ciudades donde trabajo directamente en el momento del dolor. Es decir, acompaño al paciente de su muerte y me ha tocado tener tan amorosa porque no hay dolor, ¿sabes? No hay dolor, solamente es un grado compasivo de amor. Y de esa misma manera trabajo en el velorio. Voy al velorio, damos un tema relacionado con el tipo de muerte, ponemos música, pasamos algunos videos, hacemos dinámicas en el mismo velorio. Y a los 9 días, para las personas que son católicas, que también para eso me preparé con 6 religiones diferentes, las personas que tienen el catolicismo, bueno, pues ellos levantan la cruz, entonces lo hago de manera distinta, ya es como con una conexión holística en la que recordamos solamente las cosas amorosas y positivas que se quedan con nosotros de la persona que ya se fue. A lo que va con tu pregunta, en algún momento me tocó trabajar con unas personas que fue un accidente muy, muy conocido aquí en León. Y entre las jovencitos que murieron, murió una jovencita de 12 años. Entonces, al momento de estar en el sepelio, la mamá me decía a mí que cómo ella iba a poder calmar su dolor si su hija no logró terminar su preparatoria, no logró recibir su fiesta de 15 años, no logró ser mamá, no logró viajar. Entonces yo le comentaba a la mamá, ¿no? Que habríamos de analizar desde nuestro corazón cuáles son mis deseos y cuál es el deseo de la jovencita que murió. Entonces le compartía, muchas de las ocasiones nosotros creamos nuestros propios deseos entre la persona que murió. Y la señorita, esa señorita probablemente, ella no estaba soñando con sus 15 años, ¿sabes? A lo mejor ella tuvo su sueño realidad cuando compró su primer vestido rojo, cuando su amiguito se hizo su mejor amigo, cuando pasó un examen, cuando aprendió a estar en patines. Cuando tú desconectas tus deseos y dejas de pensar en los deseos que la persona que murió tendría que haber cumplido, entonces sanamos, porque de esta esencia hay más grado compasivo. Nuestra historia de vida, quienes ya tenemos casi, yo en lo personal tengo ya casi 50 años, eh, mis sueños no se van a comparar con mi sobrino de 15. Seguramente mi sobrino ha cumplido más sueños que yo. Entonces aquí la experiencia es que no nos casemos con el dolor, solamente nos demos la oportunidad de visualizar que la historia de mi vida es completamente ajena a la historia de la vida de la persona que murió. Entonces la persona que muere termina con un proceso, termina con su historia de vida y es a lo que venía a cumplir. Entonces ahí me dejó muchísima enseñanza poder llegar a la conciencia de la mamá y ver cómo ella comenzó a sentirse tranquila porque dijo, realmente sabes que sí. De hecho, para ella era un sueño estar en tal escuela y en esa escuela estuvo. Entonces te vas dando cuenta que no hay faltantes al momento de la muerte, no hay deudas al momento de la muerte. Hay cumplimientos,
Hay logros, hay éxitos, hay experiencias. Las deudas son para las personas que queremos más de los que ya no están. Y esa es una de las experiencias que yo elegí, vivir con esta señorita, que muy jovencita, de 12 años, murió, pero creo que la mamá le pudo haber funcionado demasiado la conversación. Sí, pues es que al final de cuentas luego son nuestras expectativas, ¿no? Lo que queremos que la otra persona, sobre todo los hijos, cumplan y que de cierta manera creemos que eso es parte de ellos y que lo van a extrañar, pues cuando a lo mejor ellos ni siquiera están en su mente. Y bueno, hablando precisamente de esto y tú que estás tan inmerso en esto, pues sabemos que la muerte a final de cuentas es un cambio, ¿no? Independientemente si crees o me imagino que si crees, no lo sé, si hay vida más allá o no, o si es este proceso de hay dentro de estas religiones que tú dices que, bueno, estudiaste, pues sabes que algunas creen en la reencarnación, otras de plano no, otras, unas dicen que vamos hasta el purgatorio o que tenemos así diferentes procesos, ¿no? Sin embargo, creo que también no solamente es un cambio para, pues ya para el alma, pues, o para el ser fallecido, sino también para las personas, ¿no? Para el hecho de decir, ¿cómo le hago, como te dijeron ahorita? O sea, ¿cómo le hago para este proceso o este duelo? ¿Qué le dirías a todas estas personas que están precisamente pasando por un duelo de algo muy abrupto, que de repente, tú sabes que no tenemos la vida comprada y de un momento a otro uno tiene un accidente y ya, ¿no? O sea, ya con eso ya se cumplió tu proceso. ¿Qué le dirías a todas estas personas que están en este proceso de duelo? ¿Cuáles serían las palabras dentro de tu experiencia que pudieran ellos también tomar y de alguna manera decir, bueno, llevar al entendimiento y a la reflexión? ¿Sigues ahí? Que la persona que muere termina su historia, Ujú. termina su proceso y termina su destino. Dentro de mi destino estaba recibir la muerte de mi padre, pero en mi destino estaba sentir el dolor de la muerte de mi padre. En el destino de mi padre no estaba presenciar el dolor de un hijo. Entonces, cuando nosotros vamos por la vida viviéndolo de una manera amorosa, de una manera compasiva, dándote cuenta que el día de hoy, este día es único, o sea, no se va a repetir. Un día más en la vida no vamos a volver a estar a esta hora, en este momento, tú y yo y las personas que nos están escuchando o viendo, y no voy a traer la misma camisa, es decir, en 10 minutos esto ya va a ser pasado. Cuando tú comienzas a darle este sentido a la vida, aprendes a vivir el presente con tanto amor que el día que llega la muerte no existe dolor como tal. Siempre va a existir esta parte de extrañar la ausencia física de la persona que ya no está, pero ya no está ese dolor porque el dolor es mío, a lo que a mí me faltó. Cuando aprendemos a vivir el presente, te vas a dar cuenta que no es necesario estar pensando en lo que sucedió ayer, porque el pasado te abruma y que menos podemos estar perdiendo el tiempo pensando en lo que va a pasar mañana. O sea, imagínate que yo para mañana espero ponerme la camisa roja que más me gusta y ni siquiera cuando yo aprendo a vivir en amor con mi familia, cuando me doy cuenta que uno de ellos o que yo ya no vamos a estar, entonces vives en esa línea de respeto y te das cuenta que si hay un enojo, hay que aclarar el enojo, que si hay una molestia, hay que aclarar la molestia, que si yo veo injusticia, hay que compartir lo que para mí me parece injusto, porque la otra persona no se está dando cuenta que yo estoy viviendo de una manera injusta y la otra persona no se está dando cuenta probablemente del daño que me está haciendo. Yo creo que el dolor de la muerte es la manera en la que vivimos la vida. Si tú la vida la vives en dolor, la vives en sufrimiento, en miseria humana, en angustia, en preocupación, en resentimiento, en envidia, en odio, en coraje, pues claro que la muerte va a ser eso. Y cuando mueras, vas a estar en una conexión de dolor. Y cuando muera un familiar, vas a estar en una conexión de dolor. Pero si tú vives la vida de una manera amorosa,
vas a recibir la muerte de una manera amorosa. En esos eventos que yo te comparto que hago en los velorios, cuando me toca vivir el velorio de una persona que fue asesinada, dentro de la dinámica, siempre me gusta dedicarle 2 minutitos a la persona que asesinó a la persona que estamos velando. Y yo le pido a la familia que ellos eligen si con el respeto lo hacen o no, y que le regalemos una oración desde nuestro corazón a esa persona que le quitó la vida a esta otra, porque seguramente está viviendo un infierno más cruel que el de nosotros, porque seguramente está solo, abandonado, escondiéndose de la propia vida, de su propia vida, porque no hay paz en su alma. Y no hay gente que lo esté acompañando y diciéndole, te acompañamos por lo que hiciste. No. Sin embargo, la persona que muere, cuando tú te das cuenta que hay una trascendencia tan profunda, tan amorosa, que hay un ser supremo mayor a nosotros que te llena de paz y de serenidad, cuando terminamos de hacer esta oración, yo veo cómo cambia el dolor de los familiares que están ahí alrededor. Porque ese dolor ya ni siquiera es por la muerte, es por el odio. Imagínate cómo el dolor nos lleva a desconectarnos de un momento a otro sin darte cuenta. Es como tomas un camión equivocado. O sea, ese dolor desgarrador que ves cuando estamos velando a un ser querido y cuando lo vamos a sepultar, en ocasiones ya ni siquiera es por el que murió, sino fue cómo murió y quién fue culpable y a quién tenemos que llenar de odio. Entonces llega el momento donde nuestro dolor es confuso, ya no se canaliza de una manera amorosa. Si nosotros aprendemos a recibir la muerte con amor, no va a haber necesidad de tener tanto sufrimiento, porque la muerte se puede sentir en el alma. Tú puedes sentir esa tranquilidad y esa serenidad. Me toca que cuando voy a los velorios, veo a las personas tan en paz. Se siente una energía tan hermosa cuando comienzas a perdonar, porque ya eres consciente de que no va a regresar a la vida. Pero aquí lo más complicado de nuevo vivir es que aparte de mañana, tu hijo ya, ¿qué herramientas vas a tener? Todo va a regresar igual, nada es igual, Muy bien. Es que nada es igual. A partir de hoy, todo cambia completamente. Y para mejorar tu estilo de vida. Una muerte de un ser querido te puede traer una bendición eterna para toda la vida. Perdón, dime. sí, no, es que de repente viene y va la señal, por eso decía, de repente ya no te escuchábamos. No sé si esté como la señal un poquito lenta allá, pero lo que te escuchamos, el que es esta parte de la paz, ¿no? De que tú has sentido en los velorios que hay como esta cierta paz, que te acercas a ellos a decirles pues que en el caso, por ejemplo, cuando es un asesinato o algo así fuerte, pues, que pues vean también y sean conscientes de que la otra persona pues también tiene un proceso traumático o un proceso más, un poco más heavy, ¿no? De qué fue lo que lo llevó a hacer este tipo de actos. Entonces, a final de cuentas, pues sí, como dices tú, o sea, todo tiene un cierre, vamos, o sea, nadie se queda de más ni nadie se queda de menos. A final de cuentas, la muerte es este proceso de cambio no solamente para la persona fallecida, sino también para los que se quedan. Y bueno, el tiempo se va volando y algún último mensaje que quieras dar dentro de este tema, que sabemos que luego te vamos a tener con otros temas, pues sé que el tiempo luego aquí vuela porque pues así es Zoom, así nos tiene con el tiempo medido, pero de este tema, algo más que nos quieras aportar, algo más que para que nosotros también nos lo llevemos para reflexionar. Mira, yo creo que aquí lo más importante es que te decidas a desaprender. Hemos tenido tanta enseñanza desde la niñez que nos han enseñado
a que la muerte es dolorosa, es sufrimiento y todavía no sabemos si nos va a castigar Dios, si no sabemos si nos vamos a ir a un lugar o no, o a otro. Entonces llega el momento donde cuando ya tienes una edad adulta, date la oportunidad de desaprender. ¿Cómo voy a desaprender? Quiero desaprender porque yo ya aprendí a que existe un Dios, existe un cielo y un infierno. Quiero desaprenderlo. Solamente quiero aprender el día de hoy, tener la conexión de que solamente hay un Dios, que solamente hay un cielo, que solamente hay un ser supremo, que solamente hay algo hermoso. Y yo, cuando yo decido desaprender, evito rituales que me hagan daño, evito hacer oraciones que tienen palabras que me hacen daño, porque cuando quien muere es alguien que tú amas y escuchas que al momento de rezar dice, Señor, apiádame, apiádalo de las tinieblas, sácalo de las tinieblas y de la oscuridad. O sea, imagínate el dolor y la vulnerabilidad para una mamá que su pequeñito está en tinieblas, ¿no? Si tú te das la oportunidad de dejar de aprender y entonces desaprendes y solamente tienes una conexión amorosa, no vas a tener sufrimiento porque nuestros muertos no sufren. Ellos no tienen mente, ellos no tienen esencia física, ellos solamente trascienden. Su alma se desprende y llegan a una gracia divina de Dios. Y ellos están en paz con nosotros mismos. Y cada dolor que nosotros enfrentamos en la vida puede ser el abrir la puerta para que cambies tu propio destino. Ahora yo soy lo que soy gracias a la muerte de mi padre. Y así, muchísimas personas que han pasado el dolor de un ser querido pueden transformar su manera de transmitir a la humanidad. Bueno, pues pues sí, qué manera de transformar todo ese dolor a final de cuentas y ponerlo también al servicio de los demás. ¿Tienes algún contacto, número, redes sociales, toda tu información precisamente para que la gente que esté pasando por este proceso pueda contactarse contigo? Sí, claro. En mi consultorio, estoy en el Boulevard Insurgentes, 1304, Jardines del Moral. Mi teléfono de contacto es el 477-22-722-54 y mi página es Nuevo Vivir. Justamente quise nombrarla de esa manera porque cada vez que presenciamos el dolor es un nuevo vivir. Y ahí me encuentran. Realizo sesiones particulares de familia, en pareja, en domicilio o en mi consultorio. Ok, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a la gente que también nos está viendo y nos está escuchando. Espero volver a verte pronto, tenerte otra vez aquí porque sé que tienes muchas cosas muy interesantes que compartir. Y bueno, a final de cuentas, todos nos llevamos el aprendizaje y nos llevamos este conocimiento. Cualquier duda a la gente que nos está viendo o escuchando, nos pueden ahí escribir. Yo se las hago saber a Luis Felipe. Igual hacemos un especial de puras preguntas y también para que las puedas contestar y podamos interactuar un poquito más. Muchas gracias, otra vez por levantar la mano y bueno, nos vemos pronto hasta la siguiente entrevista. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Hasta pronto. Hasta pronto.